días, hermanos, hermanas. Sigamos con el ánimo que hemos terminado. El Señor ha estado animándonos esta mañana, ha estado hablando a tu corazón, al mío. Y quisiera que continuáramos con ese espíritu que Dios ha establecido esta mañana. Y quiero animarles también para que cuando terminemos el servicio podamos reunirnos, compartir, abrazarnos, saludarnos y bueno, tener un rato de comunión unos con otros allí. Así que vamos a entrar directamente a la palabra. Quiero mencionar esto, sé que hay hermanos que seguramente van a volver después. Por favor, los que están siendo facilitadores para la convención, el próximo sábado a las 2 de la tarde está la reunión para comenzar a compartir lo que va a ser el tema de la convención. Entonces, por favor, todos los facilitadores, el próximo sábado a las 2 de la tarde. Bien. Quisiera desde este momento saludar a los hermanos y hermanas que nos escuchan en otros lugares, en Estados Unidos, en diferentes lugares, aquí en Colombia también. Y también mencionar que hay muchos otros hermanos que oran por nosotros y están en tantos lugares que quisiéramos poder mencionar uno por uno, pero damos gracias a Dios por ellos, por el cuerpo de Cristo, por lo que hemos podido entender significa el cuerpo de Cristo. Vamos a la palabra, vamos a compartirla esta mañana y vamos a ir al libro de Hebreos, por favor. Y vamos a ir al capítulo 5, por favor. Vamos a ir al capítulo 5 y vamos a leer del versículo 7 y vamos a terminar en el versículo 2 del capítulo 6. ¿Me hice entender? Muy bien. Capítulo 5, Hebreos capítulo 5, versículo 7 y vamos a terminar en el versículo 2 del capítulo 6. Vamos a proclamar la palabra esta mañana. ¿Quién quiere leerla? Con pausa, bien leída, para que todos recibamos, todos tienen la palabra. Capítulo 5, versículo 7 y terminamos en el capítulo 6, versículo 2. Por favor, alguien que lo lea. Pero
Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Señor, agradecemos que tu palabra es clara, es sencilla, es profunda, pero que tú eres quien obras de tal manera que nosotros podamos entenderla. Y tú traes a nuestra vida la convicción por la cual vivimos cada día. Señor, gracias porque todo lo haces tú. Amén. Bien, hermanos. Mucho hay que hablar allí, el texto, lo que hemos leído. Pero el Señor quiere animarnos esta mañana y guiarnos esta mañana. Y está el versículo 12, nos habla y nos conecta algo allí. Primero nos dice, cuando comenzamos a leer el versículo 7, nos habla de Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Uno puede decir, pero si era el Hijo de Dios, ¿por qué tenía que ofrecer ruegos y súplicas? ¿Y por qué clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte? Porque el Señor quería que le libraran de la muerte. Vienen muchas preguntas. Y dice que hay mucho de esto que decir y difícil de explicar. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Y Dios nos anima y nos dice, debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y esta mañana en la alabanza cantábamos y alabamos al Señor y agradecíamos por Él y decíamos volver otra vez a ese primer amor, que volvamos a tener ese encuentro con el Señor. ¿Y por qué será? Quizá tenemos bastante conocimiento y Dios nos ha dado bastante conocimiento. Cada domingo hay palabra de Dios. Cada día, según cada uno lo haya experimentado, lo haya vivido, pues ha podido leer y escudriñar la palabra. Y está bien. Y seguramente Dios te ha hablado a cada uno. Pero Dios quiere que entendamos que hay algo que no podemos dejar de lado. Es imposible que los rudimentos, eso que aprendimos tan básico, y ¿qué dice que es rudimento el diccionario en español? Rudimento dice los primeros estudios o conocimientos básicos de cualquier ciencia o profesión. Pero tomemos solamente la parte que dice conocimientos básicos. Cuando está hablando la palabra de Dios aquí, de los primeros rudimentos de la palabra de Dios, está hablándonos de algo que Él nos ha enseñado que es básico, que es esencial para nuestra vida, para el creyente, para el que va a tomar la decisión de seguirle o no seguirle. Entonces los rudimentos no pueden olvidarse o no pueden dejarse a un lado. Y francamente hay momentos en donde estamos viviendo todos muchas circunstancias y estamos mirando alrededor y nuestra propia vida, nuestras mismas familias y muchas circunstancias. Pero pareciera que eso básico que Dios nos enseñó acerca de Él, como que se diluye en el tiempo y se olvida, se deja a un lado. ¿Cuáles son esos rudimentos? Están abajo, lo que dice en el capítulo 6, versículo 1 y 2 dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿En dónde aprendemos acerca de Cristo? ¿Quién nos enseña acerca de Cristo?
¿Dónde aparece Cristo? ¿Cuándo aprendimos eso? Y dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Esos son los rudimentos. ¿Cuándo aprendimos eso? ¿Quién no lo sabe? ¿Quién no tiene claro estos rudimentos? ¿O los tienen claros? Eso lo aprendimos en el estudio básico, ¿cierto? Eso es lo primero que toda persona debemos conocer, que es donde Dios nos revela quién es Él, nos revela todos sus atributos y nos muestra también nuestra condición y nos dice quiénes somos. ¿Se acuerdan? ¿Están de acuerdo? Y nos muestra entonces nuestra condición delante de Él y entonces nos damos cuenta que estamos totalmente separados de Él, que no tenemos una opción que parta de nuestra propia capacidad, porque ni tampoco la queremos. Entonces Él nos dice cómo volver a Él y Él da la solución y nos habla de la promesa, nos enseña de Cristo y nos lleva en todo ese camino a entender la razón de ser de por qué Cristo viene a la tierra. Y entendemos esos rudimentos. Eso es lo fundamental. Entonces ya, ¿quién es Dios? ¿Por qué? Entonces vamos a seguir a Dios. ¿En dónde estoy yo? Y todo esto que aprendemos en esa parte básica. Pero ¿qué tanto respiramos esa verdad que aprendemos básicamente en nuestra vida cada día? ¿Qué tanto podemos apreciar y disfrutar, si lo podemos decir así, eso que Dios nos enseñó que es básico? No lo podemos olvidar. Eso tiene que respirarse. Y cuando hablo de respirarse es algo que lo tenemos que tener muy presente cada momento de nuestra vida, porque vienen muchas circunstancias, vivimos muchas circunstancias y cada día vivimos esas circunstancias, pero no podemos olvidar ese fundamento, ese rudimento. Pareciera a veces que compartimos con algunas personas que ese rudimento se diluye en el tiempo, se diluye por el conocimiento y no puede ser. ¿Qué pasaría si a un edificio le pudiéramos quitar ese fundamento? Se caería. ¿Qué pasaría si de un árbol le quitáramos las raíces? Se caería. ¿Qué está pasando con los hijos de Dios que no están considerando el fundamento, que no están cimentados en ese fundamento? ¿Qué está pasando? Sencillo, el mismo ejemplo del edificio, el mismo ejemplo del árbol. ¿Por qué? ¿Por qué olvidamos ese fundamento? Cuando vienen momentos como estos de dolor, de dificultad, entonces, ¿dónde queda ese Dios que hemos conocido? Ese Dios que es todo amor. Y entonces se nos olvida que también Dios es el que produce la adversidad. Se nos olvida que Dios fue que también hizo las tinieblas. Se nos olvidan muchos de estos fundamentos. Y hermanos, estamos para vivir esas verdades conforme a lo que Dios nos ha revelado, conforme a lo que Dios nos ha enseñado. Es bien seguir creciendo en el conocimiento. Es bien, porque Dios sigue edificándonos a nosotros. Pero nunca la idea de Dios es edificarnos aparte de su fundamento, porque el mensaje de Dios es uno solo. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Bien. Entonces, ¿cómo respiramos
¿Cómo vivimos ese fundamento? ¿Cómo lo expresamos en casa? ¿En dónde se vive? En la casa, en el hogar, ahí, en la pareja primeramente, con los hijos, con el entorno. ¿Cómo pueden nuestros hijos o nuestra familia, aquellos que no conocen a Dios, cómo pueden ver en nosotros una vida diferente? Porque no bebemos, porque no bailamos, porque no fumamos, porque no hacemos determinadas actividades. ¿O qué es lo que ellos deberían ver en nosotros? ¿Qué debería ver un niño, una niña, en su papá y su mamá? Pues ¿cómo van a aprender los rudimentos si no hay quien se lo enseñe? Pero no es solamente transmitir el conocimiento de decir como las matemáticas 1 más 1 es 2, sino que eso tiene que vivirse. Por alguna razón que cada uno va a analizar y que Dios nos anima a eso, por alguna razón pensamos que como somos papás y somos mamás, la imagen que debemos darle a nuestros hijos es que somos perfectos, es que no las sabemos todas. Y saben que ese es un error. Si nuestros hijos y quienes están a nuestro alrededor pueden aprender y pueden vernos a nosotros como realmente somos, personas vulnerables, personas que necesitamos de Dios, personas que acudimos a Dios para las decisiones de nuestra vida, que vivimos esos rudimentos, eso básico que Dios nos enseñó de quién es Él y cómo es Él, entonces las personas pueden ver que sí hay un Dios real, que es un Dios cercano, que es un Dios al cual acudimos. Entonces ya no nos presentamos delante de los demás ni delante de las personas haciendo actos, tratando de mostrar que somos por el hecho de que ya no hacemos determinadas cosas, sino que ellos puedan ver que nosotros realmente dependemos de Dios. Y eso solamente se puede percibir y se puede ver cuando tú lo vives en realidad. No podemos decir que porque somos hijos de Dios estamos exentos de muchas cosas, y entonces cuando vienen las dificultades, cuando vienen las situaciones, vienen las pruebas o las aflicciones, entonces las personas nos ven como que no están viendo en dónde está el Dios en que creemos. Y no estoy diciendo que la aflicción o la prueba no te produzca dolor. En el salmo que leíamos hoy, Salmo 30, con los hermanos de la alabanza, quiero llevarlos un momentico allá. Salmo 30, por favor. El versículo 5 dice la palabra: porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Dios está dejándonos escrito esto para entender una realidad. ¿Vamos a dejar de llorar? ¿Vamos a dejar de estar afligidos? ¿De estar en un momento difícil? ¿Por el hecho de que somos hijos de Dios? No. Sino que si tenemos claro quién es Él y lo que Él nos ha enseñado en esos rudimentos, entonces nuestra fe y nuestra confianza
está cimentada, está soportada, está parada, está establecida en eso que Dios nos enseñó de Él. ¿Estoy diciendo que es fácil? No. Estoy diciendo, no olvidemos el rudimento. Dios nos está enseñando. En Hebreos que estamos leyendo, dice que Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podría librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Entonces, como era Cristo, como era el Hijo de Dios, entonces no debería de rogar, no debería de suplicar, no debería de derramar lágrimas. ¿Por qué? Pero Él nos está mostrando una realidad que vivimos los hijos. El tema, la situación, hermanos, es hasta dónde realmente estamos considerando que hay una gran diferencia entre el ser hijo de Dios a la manera de Dios y el ser hijo de Dios a la manera de como otros creen que es ser hijo de Dios. ¿Me hago entender? Una cosa es ser hijo de Dios a la manera de Dios y otra es ser hijo de Dios con el pensamiento, otro pensamiento diferente al de Dios. ¿Cuándo tú y yo comenzamos a ser hijos de Dios? ¿Cuándo comenzó el Señor Jesús a ser hijo de Dios? Vamos a ir al capítulo 1 de Lucas. Vamos a leer el versículo 31 y vamos a ir hasta el versículo 35. ¿Quién quiere leerlo, por favor? Lucas capítulo 1, versículo 31 al 35. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Muy bien. Entonces, ¿cómo es que será? ¿Cómo será el Hijo de Dios? ¿Qué tiene que ser ese para que sea llamado Hijo de Dios? ¿Qué condición tiene que pasar ahí? Según el versículo 35. El que va a nacer, pero ¿qué condición tiene que pasar ahí? ¿Qué tiene que suceder previamente? Esa es la acción de Dios, ¿cierto? Para que sea hijo de Dios, pero tiene que pasar algo. Esa es la condición, sí, pero hijo de Dios, la intervención de Dios, pero ¿qué tiene que pasar? Eso es lo que Dios va a hacer. Nacer, muy bien, tiene que nacer ese hijo. Ese santo ser, ya sabemos quién es, que va a nacer, es que será llamado ¿qué? Hijo de Dios. Ese hijo va a ser así porque va a nacer. Y va a nacer porque fue engendrado ¿por quién? Por Dios mismo, ¿cierto?
Ahí, ¿de quién están hablando? De Jesús, de Jesús. Y hablamos que el Señor Jesús es nuestro ejemplo, y se predica mucho del Señor Jesús, que es nuestro ejemplo. Y Él, según esto, un hijo de Dios, engendrado por Dios. Y tú y yo, ¿qué somos? ¿Por qué? ¿Por qué somos hijos de Dios? Porque nacimos. Bueno, nacimos, era la condición, tenía que nacer. Pero ¿se es hijo de Dios por nacer? Bueno, vamos a ir a Juan, capítulo 1. Juan, capítulo 1. Sencillo. Versículos 11 al 13. Alguien que lo lea, por favor. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Bien. Entonces, ¿ser qué? ¿Hechos qué? Hijos de Dios. ¿Cómo son engendrados esos hijos de Dios? ¿Qué significa que no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón? ¿Qué significa eso? Que no intervino el hombre para engendrar ese hijo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién interviene para hacer ese hijo, para que nazca ese hijo? Dios, porque ahí dice, no, si lo leemos el versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahora, dice el versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿cuál es el requisito previo? Creer. Creer. ¿En qué? ¿Creer en qué? Ahí dice. Creer en su nombre. Ahora, ¿es solamente el nombre? ¿Es solamente un nombre? Porque hay muchos nombres. Y hay muchos que se llaman Jesús también. ¿Quién de aquí se llama Jesús? ¿Ninguno? Bueno, de pronto algún familiar sí tenemos que llame Jesús. Y entonces, pero aquí dice en su nombre. Para poder llegar ahí, para poder entender esto, Dios nos enseñó desde el principio, de ese fundamento, de ese rudimento. Desde el principio nos enseñó quién era Dios y nos llevó a través de la historia para que pudiéramos entender. Pero no bastó solamente el entender. Es que tiene que ver la intervención directa de Dios. Tú no entendiste todo a menos que Él mismo no te lo hubiera explicado. No fue la persona que te compartió. No fue. Fue Él mismo el que te enseñó. Él mismo te llevó a la convicción de quién eres Él. Y cuando ya entendiste quién es Cristo, quién es Jesús y para qué venía, cuando tú lograste entender lo que es el Evangelio, la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo, y fuiste llevado por el Espíritu Santo a ese arrepentimiento, entonces tú creíste. Y si creíste, entonces Dios te engendró en ese momento y eres hijo de Dios. Y fue engendrado por la intervención de Dios. ¿Qué tuvo que haber
para que el Señor Jesús fuera engendrado por Dios. La intervención de Dios. ¿Por qué Dios interviene? ¿Por qué lo hace hijo? ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Para cumplir una promesa, por una palabra que Dios había dado en Génesis 3:15. ¿Se acuerdan? Por esa palabra viene el cumplimiento de esa promesa. Y Dios engendra a Jesús con base en esa palabra. ¿Está bien? La pregunta es, ¿con base en qué palabra Dios nos engendra a nosotros? ¿No hay una palabra? ¿Cuál? Muy bien. ¿En qué palabra? En la que Él nos enseña y nos dice quién es Dios, quiénes somos nosotros, quién es el Señor Jesús. Con base en esa palabra, si la creemos, somos engendrados. ¿Se dan cuenta? Entonces, la pregunta aquí es, para poder entender es, ¿qué diferencia hay entre la manera como fue engendrado el Señor Jesús y qué diferencia hay entre la manera en que fuiste engendrado tú como hijo de Dios? ¿Alguna diferencia? ¿Sí? Si alguien dice sí, me dice sí, ¿por qué? Por favor, o nos dice a todos. Si alguien dice no, por favor también diga por qué no. ¿Sí hay diferencia? En la manera como fue engendrado el Señor Jesús, a la manera como fuiste engendrado tú o yo como hijo de Dios, ¿diferencia? Pues por la palabra que nos dice Dios. ¿Qué vimos en la palabra? ¿Intervino Dios en hacernos sus hijos? Correcto. ¿Intervino Dios en hacer a Jesús su hijo? Sí. ¿Hay alguna diferencia entonces en ese Jesús y nosotros? ¿Cuál? ¿Perdón? Y cuando tú eres engendrada como hijo, ¿cómo quedas? Porque has creído. Y ya como Dios te ve. Sin pecado, te ves justa. ¿Por qué? Porque has creído en la obra. Has creído en la promesa, has creído en lo que Cristo hizo y has entendido perfectamente eso. Entonces, no hay diferencia. No hay ninguna diferencia en ese Jesús y nosotros. De pronto alguno podría decir, pero es que Cristo, el Señor Jesús, pues es Dios. Él venía con toda la información, tenía ventaja sobre nosotros. ¿Qué piensan? Él también fue enseñado. En el versículo, entonces podemos entender cuando llegamos otra vez al libro de Hebreos, donde comenzamos a leer hoy, ¿por qué Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podría librar de la muerte, fue oída a causa de su temor reverente? ¿Por qué? ¿Por qué? Era hijo. ¿Y tú y yo? Y él lloró. Y clamó. Y suplicó. Y fue oído. ¿Qué diferencia? ¿Hay alguna diferencia? Pero ¿saben qué? Una realidad. Lloró. Una realidad, clamó. Una realidad, tuvo lágrimas. Hermanos, no hay diferencia. No significa que porque somos hijos de Dios, como muchas
veces se dice, entonces nosotros tenemos que andar en este mundo llenos de plata, con casa, carro y beca, con todo solucionado para nuestros hijos, y eso sí, no puede llorar porque entonces, ¿en dónde está? ¿Qué hijo es? Por eso es importante tener claro los rudimentos, hermanos. Si lloramos, claro, nos duele, claro, estamos acá en una carne, pero nuestro enfoque no es ese, y por eso es interesante ver que el Señor Jesús, el Cristo, clamó y suplicó y fue oído. Y dice el versículo 8 en Hebreos 5, dice, y aunque era hijo, ¿qué nos dice? Por lo que padeció, aprendió ¿qué? La obediencia. La obediencia. ¿Qué es la obediencia? Sencillo, a ver si lo puedo explicar para que lo puedan entender. La obediencia es la manifestación visible de algo invisible. ¿Sí? La obediencia, la manifestación visible de algo invisible. ¿Qué era lo invisible? ¿Qué sería lo invisible para que se manifestara eso visible? Él creyó. Muy bien, creyó. Y dice que aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió. Entonces tú y yo necesitamos aprender. Tenemos que ser enseñados. Si el hijo, nuestro hermano mayor, fue enseñado, nosotros también. ¿O hay diferencia? No. Por eso cuando miramos la vida del Señor Jesús, les animo a mirarla desde esta verdad, desde esta realidad de lo que tú y yo somos, lo que Dios ha hecho de nosotros para que podamos entender la vida del Señor Jesús y entonces no nos veamos en desventaja. Ah, sí, pero es que el Señor Jesús sí, porque era. No, o porque Él sí tenía palanca y nosotros no. La verdad es como Dios nos la ha enseñado, como Dios nos la ha revelado, y Él nos está mostrando que no hay una diferencia en la manera como Él engendró al Señor Jesús, ni hay una diferencia en la manera como Dios te engendró a ti y me engendró a mí como creyente. Pero para llegar ahí, para ser ese hijo, tenemos que tener claro ese rudimento, esos principios, esos fundamentos, eso que Dios nos reveló de Él, acerca de quién es Él, cómo es Él y nuestra condición. Y también está el obrar soberano de Dios, porque no es por conocimiento, no es porque entendemos, es porque el Espíritu de Dios es el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Él es el que te lleva a ti, me lleva a mí, nos ha llevado al arrepentimiento, a reconocer nuestra realidad delante de Dios. Entonces, hermanos, el ánimo que Dios nos da esta mañana a todos es: vivamos como hijos. Miremos el ejemplo del Señor Jesús. Cuando estudiemos y leamos la vida del Señor Jesús, miremosla desde esa perspectiva. Como nuestro hermano, sí, como que también fue engendrado igual que nosotros, y podamos aprender de Él, poder seguir sus pasos. Y no pensemos que porque somos hijos de Dios estamos exentos de muchas cosas. Es más, ¿en dónde vivimos los hijos de Dios? Alguna vez lo compartimos acá. ¿En dónde? ¿En dónde? ¿Pero en dónde? En el reino de Dios. Muy bien. Porque Dios nos trasladó una vez creímos, hemos nacido de nuevo, Él nos traslada al reino de su amado Hijo. Y toda potestad y toda autoridad le ha sido dada al Hijo, ¿cierto? Al Señor Jesús, en los cielos y en la tierra. Y nosotros, ¿y por qué no vivimos bajo esa autoridad
y esa potestad y no la expresamos como hijos. Hermanos, nuestro país es un país de un resultado de muchas cosas, pero yo quiero decir, lo digo con temor, lo digo con respeto, pero lo digo con plena convicción. Nuestro país debería de estar diferente si los que decimos somos hijos de Dios viviéramos a la manera de hijos de Dios. Si un solo hijo de Dios trastornó al mundo y muchos otros que le creyeron y fueron hijos de Dios, Dios los usó para trastornar al mundo, entonces, ¿por qué nuestro país no está trastornado? Y me temo que la verdad es que se nos han olvidado esos rudimentos. No estamos convencidos de quiénes somos, ni estamos todavía convencidos de quién es Dios, y solamente lo vemos en los momentos en donde estamos como muy tranquilos, muy felices y como que todo nos va bien. Pero hermanos, la verdad es que nosotros vivimos en un reino que tiene un rey, que tiene un señor, que tiene una manera de pensar y de ser que es totalmente diferente al mundo. Pero tenemos que convencernos de eso. Y entonces tenemos que vernos delante de Dios nuevamente. Y hoy Dios nos enseña y nos dice: tú eres mi hijo. La pregunta sería, y esas son preguntas para que meditemos, ¿para qué Dios nos hace sus hijos? Si Dios no necesita de nada ni de nadie, ¿para qué Dios nos hace sus hijos? Podría animarles a pensar y a meditar en una expresión que el Padre dijo de Jesús. ¿Cuál fue esa expresión? Que se acuerden. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo ¿qué? Complacencia. ¿Y esa complacencia qué será? Que Él está contento porque el Hijo es obediente, porque el Hijo hace todo lo que Él le dice. ¿Esa complacencia qué será? ¿Cómo lo podemos entender? Como el papá que le dice al hijo o a la hija: tienes que hacer esto y lo otro, y el niño o la niña hacen eso y el papá entonces se siente complacido. ¿Saben qué? Esa complacencia significa con quien me deleito. No es por lo que haga o dejes de hacer, es con quien me deleito. Y sabes que Dios quiere decir eso de ti y de mí. Él quiere llegar a decir eso y que tú lo escuches. Tú eres mi hijo amado, con quien me deleito. Entonces eso nos coloca allí en la posición clara. No en lo que yo haga y deje de hacer, ni en mi esfuerzo, ni en mi capacidad, ni en nada. Cuando yo sé quién soy, cuando sé quién es Él, entonces podemos deleitarnos, porque Dios no necesita nada, ni necesita a nadie. Pero qué difícil y qué diferente es cuando podemos deleitarnos con Él. No es deleitarme en Él, que es diferente, es deleitarme con Él, pero que Él lo llegue a decir de mí eso: este es mi hijo amado, con quien me deleito. Entonces, hermanos, el rudimento, eso que Dios nos enseñó, no puede separarse nunca. Podemos crecer en conocimiento, podemos
aprender mucho más, obviamente Dios nos va a revelar más, pero nunca eso está desconectado de ese rudimento. Nunca. Un edificio no se puede sobreedificar si no tuviera un buen ¿qué? Fundamento. Nosotros vamos siendo sobreedificados y vamos sobreedificando, pero con base en el fundamento, y no lo podemos olvidar. Ni tampoco podemos dejar de vivirlo en la casa, en el hogar, allí en donde es el campo de práctica, en donde el Señor nos ejercita. No es con los hermanos con los que vamos a discipular o a compartir la palabra, no, aunque también, pero es en la casita, ahí en las situaciones que se viven en casa, en las relaciones de pareja, en la relación con los hijos, en las dificultades, en las circunstancias, en el día a día, en el minuto a minuto, en el segundo a segundo, cómo vemos a Dios, cómo vemos sus atributos, todo eso que Dios nos ha enseñado, cómo lo vemos ahí y cómo nos deleitamos con Él. Ciertamente en el Señor Jesús habría aflicción, era verdad. Pero ¿cómo el papá, el padre del Señor Jesús puede decir, este es mi hijo amado con quien me deleito? Si está llorando, si está clamando. Es que aún en esa realidad, tú no dejas de ser hijo. Tienes esa dependencia y aún en eso nos deleitamos. Porque tenemos un Padre que nos entiende, tenemos un Padre que nos ama, tenemos un Padre que sabe por la que estamos pasando y que se deleita con nosotros, porque sabe Él que esto por lo que pasamos, Él se va a glorificar. Él se va a glorificar. La pérdida de un ser querido, la enfermedad. ¿Cuánto hemos podido ver al Señor en la vida de muchos hermanos? Entonces, hermanos, Dios nos anima a nunca dejar ese fundamento, a tenerlo siempre presente. Ese fundamento es el Dios que Él nos ha revelado de cómo es Él, de que Él hace todo para la eternidad, de que Él es santo y nos hizo para disfrutar con Él de esa santidad. ¿Están? Y así todos los demás atributos de Dios. No lo podemos olvidar en ningún momento, aunque estemos pasando por dificultades. En esta mañana, teniendo esto en mente, quiero animarles a orar, quiero animarles a hablar con el Señor y quiero que tengan en mente lo que Dios ha enseñado esta mañana. ¿Qué tan seguro, qué tan crédulo, qué tan identificado estoy con esto que Dios me ha enseñado, que soy su hijo? ¿Y qué tanto me estoy deleitando con Él cada día, en medio de las circunstancias, de lo que sea? Y entonces Dios nos anima, hermanos, a mirarnos ahí, frente a ese Jesús, como un ser humano, que también en medio de las dificultades o en las circunstancias también clamó y fue oído, pero que también aprendió. Y todos nosotros estamos aquí para aprender. Si ya hubiéramos aprendido, les aseguro que ya no estaríamos acá, pero estamos en el proceso. Unos más, otros menos. Dios es el único que sabe cómo nos lleva a cada uno, pero definitivamente todos tenemos que estar viviendo esa verdad. Y les animo, hermanos, a revisar. Ser hijos de Dios nos coloca en una condición y en una posición en la que Dios quiere que vivamos, porque Él no lo hizo en vano. Entonces oremos al Señor esta mañana, cada uno allí, y luego
que tengamos ese tiempo de orar. Quiero pedir a los ancianos que estén en esta mañana, un momentico que pasen al frente, pero por ahora oremos. Ora con lo que Dios te enseñó esta mañana. Si trajo a ti algo el Señor esta mañana y te ubicó el Señor, habla con Él y exprésale lo que quieres expresar de tu corazón. Parece todo muy sencillo y muy elemental, y de pronto ya lo sabemos, pero por algo Dios lo trajo esta mañana a tu corazón y al mío. Entonces habla con Él, hablemos con Él. Señor, tu palabra es tan sencilla, Señor, y tú la haces tan sencilla, y que nosotros nos complicamos tanto, Señor. Pero muchas gracias por hablarnos de esa manera sencilla, que podamos entender y que podamos vivir. Señor, gracias por lo que los cimientos, lo básico que nos enseñaste. Porque, Señor, aunque el edificio se llegare a derrumbar, aunque en mis circunstancias pudiera yo derrumbarme, Señor, ese rudimento, esa verdad, esa revelación tuya nunca va a salir de mí. Y entonces podremos pararnos, y podré pararme ahí, y entonces decirte, Señor, gracias por haberme dado ese cimiento, porque no sé qué tanto edificado estoy, pero no podré olvidar nunca ese cimiento, pues tú lo has colocado en mi corazón de tal manera, Señor, que nada ni nadie lo podrá arrebatar, ni en la vida mía, ni en la vida de mis hermanos. Señor, gracias por hablarnos, gracias por enseñarnos. Amén. Bueno, el pastor Francisco tuvo una noche bastante difícil de salud, ya está bastante más recuperadito, pero deseo llamar a mis hermanos los ancianos que estén acá esta mañana. Y también si hay algunas personas que estén quebrantadas de salud esta mañana. Si alguien tiene una petición en particular allá en su corazón, no necesitas decírnosla, que quiere una respuesta de parte de Dios, Dios se la va a dar, no hay problema. Pero nuestra oración está enfocada en lo que Dios nos enseñó hoy. Así que quiero animarte a creer en esto que Dios te enseñó, y también en que no importa lo que tú le estés pidiendo a Dios, Él te va a responder particularmente, pero nuestra oración y lo que Dios quiere es que no olvides quién es Él, ni lo que Él hace, porque todo está en su mano, no hay nada que haya salido de su control. Entonces vamos a orar
con los ancianos, no sé quién está, hermano Oscar, no sé quién más está de los ancianos, hermano Orlando también. ¿Hay algún otro de los ancianos acá? Bueno, entonces vamos, hermano, vamos a unirnos en orarle al Señor. Sí, por la salud, por supuesto, pero sobre todo porque esa verdad de Dios nos sostenga en esos momentos de salud, de dificultad, de lo que sea. Oramos entonces por ellos y voy a pedir al favor a mis hermanos. Si hay alguien por orar, pero oremos por el pastor. ¿Quiénes están quebrantados de salud? Muy bien, vamos a orar por. Amado Dios, queremos en esta mañana darte gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra en medio de nuestros día a día, Señor, nos ayuda a seguir adelante. Gracias porque lo que has traído hoy a nuestra vida es para nuestro crecimiento y para que entendamos como hijos tuyos, Señor, nuestra responsabilidad delante de ti, ante esta comunidad, Señor. Padre, en esta mañana tú conoces las aflicciones de mis hermanos, tú conoces sus dolencias, tú conoces sus enfermedades, tú conoces sus problemas, Padre. Gracias porque cada uno en su comunión íntima va delante de ti, Señor, y está orando cada uno por su dificultad, pero sabemos que de todas ellas, Señor, tú te acuerdas. En esta mañana queremos orar por la salud de nuestro pastor Francisco. Tú conoces, Padre, su enfermedad, conoces su aflicción, pero él ha entendido, Señor, que es un propósito para que él te conozca. Gracias por lo que tú has venido haciendo en él y por lo que, Señor, él te cree cada día. Gracias por su dolencia y gracias porque tú te glorificas en él, en medio de su dificultad, también como en la de mis hermanos. Oramos por esta congregación, Señor, que es tuya, que tú estás levantando. Gracias por lo que estás haciendo en cada una de nuestras familias. Gracias porque, Señor, tú no te olvidas. Nosotros fácilmente nos olvidamos, pero tú siempre estás pendiente de cada uno de nosotros. Gracias por ser quien eres, gracias por tu misericordia, gracias por tu fidelidad, gracias porque tú no dejas de ser, Padre del cielo. Bendice a cada uno de mis hermanos, a cada uno de los hogares que están aquí representados, Señor, y gracias por estar con nosotros, porque tú vas delante de nosotros siempre, Señor. Y en el nombre del Señor Jesús te damos gracias. Amén. Gracias. ¿Hermano Orlando? Gracias. Señor, te damos gracias porque tú nos has dado un fundamento firme, un apoyo en ti, porque eres fiel. También nos hace recordar que cuando estamos tranquilos, Señor, cuando no tenemos la inquietud por los demás, cuando el amor no se manifiesta, no estamos ejerciendo eso que tú enseñaste, Señor, que somos hijos tuyos. Porque la sensibilidad no está en venir únicamente al templo, Señor, sino en vivir diariamente. No es esta oración de hoy la que cura, Señor, sino eres tú. No es tú, no eres, Señor, otra forma de vida, sino la manifestación diaria de reflejarte. No es, Señor, nuestra fuerte palabra, sino tu amor eterno de todos los días. Ayúdanos a practicarlo todos los días, Señor, porque no nos curamos por creer en ti un poquito, sino en hacerlo todos los días. Tener presente que la fuerza, que la voluntad, que el entendimiento, que el conocimiento están en ti, Señor. Y gracias porque tú no haces nada sin un propósito. Gracias, Señor, porque cuando tú nos enfermas, nos haces acordar que eres tú, Señor, el sanador. Porque cuando estamos en pobreza, Señor, nos haces entender que eres tú el dueño de todo, Padre. Porque cuando estamos en lágrimas, Señor, nos haces entender que tú eres la alegría. Porque cuando estamos en desolación, Señor, tú nos haces entender que eres el consolador. Porque no es el dolor para lamentarnos, sino para glorificarte.
porque me haces acordar, Señor, de Lázaro en su muerte. La enfermedad, la muerte, la aflicción y el dolor son para tu gloria, Señor. Y para que nosotros relatemos que hay un Dios que nos está apoyando. Gracias, Señor, por el hermano Francisco, por lo que tú le enseñaste, que es lo que lo está sosteniendo en este momento. Y gracias porque podemos orar por él. Gracias, Señor, por quienes no vinieron. Gracias por los ancianos que no están aquí, Señor, porque tú también los estás sosteniendo. Y gracias porque tú no estás levantando solo esta iglesia, sino muchas congregaciones, Señor, una sola iglesia, y todos tenemos un conocimiento de ti. Ayúdanos a practicarlo, Señor, y ayúdanos a amarte, porque tú nos amaste primero. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermano. Bien, hermanos, muchas gracias. Recuerden, el Señor Jesús fue declarado por Dios sumo sacerdote. Sí. Fue declarado sumo sacerdote, y el sumo sacerdote entraba una vez al año, ¿se acuerdan? Si ustedes leen todo el libro de Hebreos van a entender muchas cosas de esto. Entraba una vez al año y Dios se manifestaba y Él le hablaba a él, ¿cierto? Pero tenemos un sumo sacerdote y ya por Él tenemos acceso a Dios para que Él nos hable. Y Él nos habla todos los días, hermanos. ¿Qué tanto nos habla Dios cada día? Es como la inquietud para que quede en nosotros. Quiero repetir que para los facilitadores, para la convención, el próximo sábado a las 2 de la tarde nos vamos a reunir acá para recibir los elementos con los cuales vamos a compartir a las personas que vienen a la convención. Entonces, los facilitadores, por favor, a las 2 de la tarde el próximo sábado nos vemos acá en este lugar. Hermanos, reciban un abrazo del Señor con amor, y quienes necesiten un sobre